Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al taller de robótica educativa, un espacio donde aprenderemos a construir nuestros propios robots. En el video del día de hoy, construiremos un circuito electrónico que nos permita encender dos LED de forma intermitente utilizando algunos de los componentes vistos en el video anterior. Con este proyecto tendremos nociones de cómo implementar estos nuevos componentes en proyectos que ya hemos realizado. Para llevar a cabo el proyecto, podemos simplemente apoyarnos de la plataforma de Tinkercad para simular nuestro circuito o construirlo físicamente para tener una mejor experiencia. Sea cual sea la forma que decida utilizar, ambas serán válidas. Entonces, para poder construir nuestras luces intermitentes, necesitaremos los siguientes materiales. Dos diodos LED, preferentemente uno color rojo y otro color azul, pues daremos la impresión de construir las sirenas de un coche de policía. Ocuparemos dos resistores de 1 kΩ y dos resistores de 220 ohms. Requeriremos también un potenciómetro de 10 kΩ, un capacitor electrolítico de 100 microfaradios a 16 volts, un circuito integrado NE555, nuestra placa de pruebas, un portapilas para 4 baterías y nuestro esquema del circuito a construir presente en la descripción del video. No olviden tener a la mano el cable AWG que utilizaron en el último proyecto, pues será con este con el que realicemos los puentes entre los componentes cuando sea necesario. Una vez que ya conocemos los materiales que vamos a utilizar, creemos un nuevo circuito desde la plataforma de Tinkercad para iniciar con su montaje. Una vez abierto, comencemos con arrastrar a nuestra área de trabajo nuestra placa de pruebas y nuestro portapilas. De nueva cuenta, con una placa de pruebas pequeña será más que suficiente para construir este circuito. En cuanto al portapilas, la cantidad de baterías presentes la podemos configurar desde la tabla de propiedades. En este caso, sí será indispensable que como mínimo podamos definir el uso de 4 baterías. De lo contrario, nuestro circuito integrado no va a funcionar. Esto se debe a que para poder encenderlo necesita de 5 volts, y como recordarán, nuestra batería individual aporta 1.5 volts. Así que, para acercarnos al voltaje necesario, requerimos al menos 4 baterías en serie como mínimo. Una vez que ya configuramos nuestras baterías, pasemos a conectar sus terminales con nuestra placa de pruebas tal y como lo hemos hecho hasta este momento. Nuestra terminal positiva del portapilas se conectará a cualquier terminal de la línea positiva de la placa de pruebas, mientras que la terminal negativa del portapilas se conectará a cualquier terminal de la línea negativa de la placa de pruebas. De paso, conectemos por medio de un cable puente ambas líneas positivas y negativas de la placa de pruebas para interconectar la parte superior e inferior y poder utilizarlas como una extensión de alimentación de la placa de pruebas sin mayor problema. Muy bien, busquemos ahora dentro de nuestra biblioteca de componentes un elemento llamado temporizador en la sección de circuitos integrados. No olviden activar la visualización de todos los componentes. Observen que el icono del dispositivo por utilizar tiene escrito el número 555 para su mejor identificación. Vamos a arrastrar este componente al centro de nuestra placa de pruebas tal cual lo hicimos cuando conectamos nuestro puente H en el último proyecto, es decir, de forma horizontal con la muesca apuntando hacia la izquierda y con sus terminales superiores alineadas a la fila F, mientras que sus terminales inferiores alineadas a la fila E. Hablemos un poco sobre este circuito integrado. El NE555 es un dispositivo temporizador de 8 terminales y será gracias a él que podremos alternar el encendido de ambos LED. Al igual que el puente H y el resto de los circuitos integrados, cada una de las terminales se encuentra numerada comenzando con la terminal inferior izquierda hasta llegar a la terminal superior izquierda. En este caso, tenemos que las primeras 4 terminales son las que se encuentran en la fila E, empezando por la terminal debajo de la muesca hasta la terminal extrema derecha. Nuestras terminales numeradas desde el 5 al 8 las encontraremos en la fila F, partiendo de la terminal superior derecha hacia la terminal extrema izquierda, tal y como se ilustra en la imagen que les comparto. Cada terminal tiene un objetivo específico, por lo que será importante seguir correctamente cada una de las conexiones que vamos a realizar. Ok, lo primero que deberemos hacer con este circuito integrado será alimentarlo a nuestras líneas eléctricas de la placa de pruebas. Esto lo lograremos conectando nuestra terminal 8 a nuestra línea positiva y nuestra terminal 1 a la línea negativa. Una vez que ya conectamos esas dos terminales, coloquemos nuestra resistencia de 220 ohms de tal forma que nuestra terminal número 7 se conecte a nuestra línea positiva. En Tinkercad podemos colocar cualquier resistencia y definir su valor desde sus propiedades. Físicamente, esta resistencia tiene los colores rojo, rojo, café y usualmente el dorado.
por lo que será más fácil identificarla de esa forma. Continuando con nuestra conexión, coloquemos nuestro potenciómetro en cualquier columna a la derecha de nuestro circuito integrado, de tal forma que no toque ninguna de sus terminales. El perfil en que deberemos colocarlo será horizontalmente con el vástago mirando hacia nosotros. Una vez que ya lo fijamos a nuestra placa de pruebas, vamos a conectar la primer terminal por medio de un cable a nuestra terminal 7 del circuito integrado, la misma columna donde colocamos el resistor anterior. Una vez que ya conectamos estos dos componentes, deberemos crear un nuevo puente entre la primera y segunda terminal de nuestro potenciómetro. Y la tercera terminal del potenciómetro la conectaremos con la otra resistencia de 220 ohms a nuestra terminal 6 del circuito integrado. Deberán utilizar algún puente para realizar esta conexión. En mi caso, decidí colocar primero horizontalmente esa resistencia de tal manera que uno de sus extremos coincidiera con la columna de la tercera terminal de mi potenciómetro, para así crear un cable de extensión desde la terminal 6 del circuito integrado hacia el otro extremo de la resistencia. Esta conexión me permite ahorrar un poco de cable. Muy bien, ya casi terminamos nuestro circuito, solo nos resta hacer un par de conexiones más. Tomemos ahora nuestro capacitor y coloquémoslo a la derecha de nuestro potenciómetro, también de forma horizontal, en relación a sus terminales. Observen que el capacitor tiene una franja de color gris con la que nos indica que la terminal de esta franja debe conectarse a nuestra línea negativa. Este componente sí tiene polaridad, así que primero realicemos esta conexión. Ahora la terminal restante deberemos conectarla también a la terminal 6 de nuestro circuito integrado, pero para evitar utilizar más cable del necesario, podremos simplemente crear un puente entre esta terminal del capacitor con la tercera terminal del potenciómetro. Recordemos que esta terminal del potenciómetro también está conectada al punto 6 del circuito integrado, así que podemos aprovechar esta conexión. Perfecto, con esto ya hemos realizado todas las conexiones en la parte superior del integrado. Lo único que nos resta por hacer es conectar nuestros LED. Pero antes de hacerlo, creemos un puente entre la terminal 2 y 6 del circuito integrado y nuestra terminal 4, conectémosla a nuestra línea positiva de la placa de pruebas de esta forma. Ahora sí, de nuestra biblioteca de componentes, tomemos nuestro 2 LED y posicionémoslo de forma horizontal a la izquierda de donde conectamos nuestro circuito integrado. No importa en cuál columna decidan colocarlo, pero entre más cerca mucho mejor, ya que así podremos ahorrarnos un poco de cable. Aprovechemos con definir los colores del LED desde sus respectivas propiedades. A este primer LED le indicaré que sea de color azul y a este segundo LED le indicaré que sea de color rojo. Vamos a conectar primero nuestro LED color azul. Identifiquemos cuál de sus dos terminales es el cátodo y conectémoslo a nuestra línea negativa de la placa de prueba utilizando una resistencia de 1 kΩ. El ánodo de este mismo LED deberemos conectarlo a la terminal 3 de nuestro circuito integrado. En cuanto a nuestro LED color rojo, también deberemos identificar cuál de sus terminales es el cátodo, y esta deberemos llevarla también a la terminal 3 de nuestro circuito integrado. Su respectivo ánodo lo conectaremos a la línea positiva de la placa de pruebas utilizando la segunda resistencia de 1 kΩ, tal y como se aprecia en este momento. Perfecto, ya hemos terminado su conexión. Fue un poco revoltoso, pero al final conseguimos conectar exitosamente a nuestro circuito. Lo que nos resta por hacer es verificar que funcione. Para ello, presionemos el botón de iniciar simulación y lo que deberemos observar es la intermitencia del encendido entre ambos LED. Cuando el LED azul esté encendido, el LED color rojo estará apagado. Y cuando el LED azul esté apagado, el LED rojo estará encendido, sin necesidad de que nosotros presionemos algún botón para ello. El circuito integrado nos facilita esta acción. Nosotros podemos manipular la velocidad de encendido y apagado de cada LED al manipular el vástago del potenciómetro. Si yo giro lentamente el vástago del potenciómetro hacia la derecha, podremos observar que el tiempo de encendido del LED se reduce conforme giro el vástago, haciendo que la intermitencia sea mucho más rápida. Cada vez que esté más cerca del límite derecho del vástago, podremos observar que ambos LED parecieran estar encendidos simultáneamente, aunque en realidad ambos están encendiéndose y apagándose a una velocidad tal que para nosotros se percibe como un encendido completo. Si su proyecto no tiene este comportamiento, deberán verificar que hayan conectado correctamente cada uno de los elementos. Como pueden observar, es relativamente sencillo relacionar los proyectos que hemos construido hasta este momento. Podríamos también colocar un motor eléctrico y accionarlo tal y como lo hicimos con el helicóptero,
para así tener un vehículo manipulado completamente por nosotros. Pero todo a su momento.